Hoy voy. Bueno, buenos días a todos los presentes a este acto de presentación del Campeonato de España Cadete Femenino de Voleibol, que se va a celebrar esta próxima semana del 8 al 14 de mayo aquí en el entorno de geográfico nuestro. Por supuesto, damos las gracias a todas las personas que nos acompañan por su presencia y pasamos a presentar las personas que ahora mismo están ubicados aquí en la mesa. En primer lugar, don Enrique Riestra Rozas, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes. Doña Manuela Fernández Cena, directora general de Deportes del Principado de Asturias. Doña Mónica Remis Fernández, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Llanes. Doña Cecilia García Llamedo, concejal de Deportes de Parres. Y don Pablo García Pérez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ribadesella. También, por supuesto, nombrar a don Luis Ángel Renes Argüelles, presidente electo de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias. Con la organización de este Campeonato de España Cadete de Voleibol, se quiso involucrar a toda la comunidad educativa del Concejo de Llanes. Ya repetimos el evento que se hizo el año pasado. Para ello se convocó un concurso de dibujos para el diseño de un cartel para el campeonato. Entre los más de 80 dibujos presentados, según se recogían las bases del concurso, el ganador fue Martina González García, del Colegio Teyatú de Llanes. El primer premio consiste en un vale de 100 euros, una camiseta de la selección asturiana de voleibol, un balón de voleibol y material deportivo de la Federación Asturiana de Voleibol. Ser seleccionado como el cartel del Campeonato de España Cadete
Bueno, un karaoke. Bueno, primero daros las gracias a... Bueno, soy presidente electo todavía hasta el día 7, ¿vale? En la asamblea que se realizó, pues, la presidencia de la federación, el grupo de trabajo que estábamos, continuamos, pero hasta el día 7 no es oficial, por eso lo de poner electo en cada comentario. Lo primero quiero agradecer al Ayuntamiento de Llanes muy especialmente por la financiación del evento, al Ayuntamiento de Parres, al Ayuntamiento de Ribadesella por colaborar siempre y estar dispuestos a prestar las instalaciones deportivas para que se pueda celebrar el Campeonato de España, a la Dirección General de Deportes porque es la primera vez que vamos y triunfamos, con lo cual te lo quiero agradecer porque fue súper fácil hablar con Manuela y nos dio todas las facilidades para poder hacer esto, y a las concejales del Ayuntamiento de Llanes, todos, el alcalde, bueno, daros las gracias por la colaboración. A los demás concejales del Ayuntamiento de Llanes por asistir, que para nosotros es importante porque creo que es una cosa para el pueblo, no simplemente para los que lo organizamos. Y a el SCO, las Llanes, toda la gente que estuvo por aquí, otros deportivos de Llanes que también estuvieron con nosotros. Para mí es un honor volver a poder organizar un Campeonato de España en Llanes como presidente de la Federación. Espero poder repetir, si la Junta Directiva me lo permite, que podamos seguir barriendo con la escoba grande que tenemos toda casa y seguir haciendo cosas aquí. En el resto, yo estas cosas siempre las aprovecho para hacer dos peticiones rápidas. Una es que nos mejoréis las instalaciones deportivas, todo lo que podamos. Sabemos que es caro, es difícil, pero las tenemos que mejorar. Y los colegios se tienen que poder abrir por las tardes y los tenemos que poder utilizar para hacer deporte. Voleibol, balonmano, baloncesto, fútbol sala, todo. Pero que tenemos que intentar que los colegios sean una fuente de práctica deportiva y que se puedan utilizar. Y sobre todo, que niñas de esa edad, que son cadetes, que no abandonen la práctica deportiva el año que viene, que pasan a ser juveniles, que está pasando un 80 o 90% nos está pasando. El voleibol es el deporte con más licencias femeninas de Asturias. Tiene 4.279 licencias, que vamos a aumentar este año. Somos el deporte y creo que por eso tenemos el derecho a poder exigir eso, exigir no, que no es la palabra, poder pedir las instalaciones deportivas pues se sigan, no crear más, sino las que tenemos que se puedan utilizar y aprovecharlas más. Los lloros y ruegos solamente eso, porque estoy muy contento con todos vosotros porque os habéis portado muy bien con la federación y es un placer poder trabajar con vosotros, y creo que hacer un evento que involucre a 3 ayuntamientos creo que también es importante de cara no solo a voleibol, sino a otras muchas actividades que podáis hacer, porque somos la zona oriente, somos la zona rural, pero creo que podemos hacer cosas siempre que la dirección general pues ayude un poco. Nada, luego os paso a explicar el evento rápidamente. El evento son 32 equipos participantes de toda España, desde Melilla, Rioja, Castilla y León, todas las comunidades excepto Navarra participan en este campeonato de España. Son 32 equipos, más de 650, 670 jugadoras. Tiene 18 jugadoras cada equipo, puede tener, con lo cual hacer la cuenta, más luego 64 entrenadores. Se van a disputar 112 partidos, los vamos a emitir todos en streaming, o sea que todo el mundo va a poder ver los partidos. Vamos a intentar que esto en Llanes, los equipos de Llanes, pues difundir ese enlace para que se puedan poner en los bares de Llanes, que se pueda ver a las niñas de Llanes que compiten en un campeonato de España y que nadie se lo regala, porque de hacer bronce en una Copa de España en Valladolid hace unos meses, en Navidades, que están jugando de regalo, ¿vale? Que se lo ganan. Y nada más, en datos es eso, son 32 equipos, 112 partidos, 30 árbitros, 8 pistas, la producción de televisión con 9 personas y 16 voluntarios es con la gente que contamos. Ya simplemente eso, que espero que sea el 2024 y ya dejamos la palabra cuando termine el día 12 la entrega de premios, pues dejemos, porque seguimos teniendo un buen peso en la Federación Española, la Federación Asturiana sigue teniendo un buen empuje. Si salgo, sí, espero que no empujen en la Dirección General de Deportes la elección de presidente, que sigamos. Esta es la idea. Y nada, paso a dar la palabra a... No sé a quién se la tengo que dar. A Manuela. Bueno, pues buenos días a todas. Gracias, presidente. Recojo todos los deberes que me has puesto. Menos mal que empezaste dándome las gracias, porque si no, marchaba de aquí con depresión. Nada, buenos días a todas las compañeras de los ayuntamientos. Como dice el presidente, me parece muy importante el que colaboren diferentes ayuntamientos junto con la Dirección General de Actividad Física y Deporte para llevar a cabo todos los campeonatos y todos los eventos deportivos que nos planteemos, porque es evidente que sin la colaboración de las administraciones, de las federaciones y de los patrocinadores privados difícilmente van a salir eventos de calidad, así que
hago extensible el agradecimiento que os ha hecho el presidente de la Federación. Quiero aprovechar también para reconocer el trabajo que ya ha hecho Ruenes de las jugadoras. Que me gustaría que os quedara claro que las protagonistas de este evento sois vosotras, que sois un referente para el resto de deportistas de vuestro pueblo y que os estoy enormemente agradecida y es un orgullo el poder estar aquí hoy con vosotras porque yo que he sido deportista sé lo que cuesta llegar a un campeonato de España que se dice pronto en el que participan todas las autonomías excepto la Navarra y sobre todo el seguir dando la cara por vuestro concejo, por vuestro club y sobre todo también por Asturias. Así que gracias, sois un orgullo y un referente para el deporte asturiano. También a las familias que sufrís y que estáis ahí empujando y animando para que las jugadoras sigan practicando deporte. Y me voy a parar también en un dato muy importante que da el presidente de la Federación y es la bajada de licencias que hay cuando se hace el paso al instituto, ¿no? Entonces, es muy importante el que también esta colaboración que tenemos entre ayuntamientos y dirección general también se pueda hacer extensible en el ámbito educativo, en el ámbito del turismo, en el ámbito del deporte. Quiero hacer un pequeño apunte y es que veía por aquí a un peque del CRA de Llanes y el CRA de Llanes es uno de los centros de PAFIS, promotores de la actividad física y de la salud del Principado de Asturias, en el que básicamente lo que hacen es colaborar para que el deporte se siga promoviendo en la parte educativa. Así que, oye, doblemente enhorabuena también para ese crack que colabora. Y poco más, darte la enhorabuena, presidente, porque es verdad que nuestra relación es muy cordial, pero también tú lo pones muy fácil. Creo que un campeonato de España por clubes tiene todos los ingredientes para triunfar. Es deporte base, es deporte femenino, deporte en una zona en la que se respira voleibol y difícilmente me hubiera negado a una colaboración, además que las personas que me conocéis soy una firme defensora del deporte en edades tempranas. Así que nada más, muchísimo éxito, ya volvemos al día 12 por lo que veo y que salga todo genial, muchísimos éxitos y muchas victorias para vosotras, chicas. Paso la palabra a Cecilia, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Parres. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Por mi parte, bueno, voy a ser muy breve. Simplemente para Parres es un honor poder participar y poder apoyar un evento de este tipo con nuestras instalaciones. Esperar que salga todo bien, que se quede la mayor parte de los éxitos aquí en nuestra comunidad autónoma y sobre todo, pues, si se puede barrer para casa, como decíamos antes, pues mucho mejor. Dar las gracias también a la Federación Asturiana de Vóley por contar también con nuestro concejo y juntos yo creo que sumamos. Así que nada, emplazaros a que el año que viene, por lo menos desde Parres, estaremos encantados de volver a recibiros y yo creo que tiene buena pinta y buenas vibraciones, yo creo que va a salir todo genial. Con Pablo es muy especial porque con Pablo debo llevar colaborando y presentando esto 20 años. Así que Pablo García, concejal de Deportes de Ribadeo. Gracias, René. Bueno, buenos días a todos, directora, concejales, casi presidente, para dejarlo claro ahora. Bueno, el Ayuntamiento de Ribadeo estamos encantados, ¿no?, de que poder estar un campeonato más, apoyando al voleibol, al presidente, ¿no?, de voleibol, de la Federación de Voleibol. Bueno, nada, como bien dice mi compañera Cecilia, es un honor que con la Comarca del Oriente pueda organizar estos grandes eventos, ¿no?, porque son grandes eventos ya conjuntamente y sobre todo pues, que no perdamos esta actividad. Como bien dice Juanes, yo llevamos infinidad de eventos, tenemos también uno por la playa, unos cuantos. El Ayuntamiento de Ribadeo deseo que sigamos colaborando y sobre todo, bueno, como bien dijiste, no hay ningún problema, que ahí estamos y sin problemas. Manuela, por favor, pues, bueno, como bien dijo, vamos a llevar a cabo, ¿no?, y intentar que nos ayudes, ¿no?, sobre todo a los pequeños, no no podemos no tener los medios necesarios para mejorar las condiciones. El tipo de la playa, estamos con un cambio y o algo de condición. Bueno, sobre todo esperemos que podamos llegar a hacerlo. Por la parte de todas estas niñas, por favor, seguid jugando, que al final sois vosotros. El único evento que puede haber, el único algo que es el deporte, sois vosotros.
y que sobre todo disfruten. Y por último, cierro el acto, Mónica Remis, la concejal de deportes del Ayuntamiento de Llanes. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que ya está más o menos todo dicho. Me dejan lo último para mí, pero eso, pues reivindicar un poco la presencia de todo, que estoy súper contenta, que para mí es nuevo todo, que estamos un poco de nueva, pero que estoy súper bien rodeada. Y da gusto que tener, pues eso, Estrella Parra, vamos, para todo lo que se les pide está, y Manuel, entonces, y bueno, qué decir a las chicas que son todo un ejemplo para Llanes, animarlas a eso, ahí, que llega una edad en que los críos siguen jugando al fútbol, incluso de veteranos, pero las tías pues como que pues un poco el deporte. Entonces sí que eso hay que sea el vóley, que sea, pero hacer deporte. Que llega ahí una edad muy mala que hace ya no solamente por salud, sino que hace muy bien a todos los niveles, ¿no? Entonces eso hay que agradeceros que para encima ya no solamente deportivo, hasta turismo, tenemos la concejal de turismo, que para Llanes este evento es buenísimo a todos los niveles, ya no solamente deportivo, sino a niveles de alojamientos, para comer, para que disfruten ya. Entonces, para dar más a conocer, que eso no es que nos haga mucha falta, que ya somos conocidos, pero sí que nos viene bien la economía, hay que reconocer. Entonces, todos los niveles que lleva este gran evento. Entonces, nada, dar muchísimas gracias, que tenemos la suerte de tener a Luis Ángel, que barre para casa, nunca mejor dicho, entonces eso es de agradecer. Si tuviésemos otro presidente, pues quizás lo llevaría, lógico, para su zona. Entonces, que lo traigas todo para él, pues es de agradecer. Y nada, mañana voy a recordar que es la gala del deporte, cada una viene a hablar de su libro, y estas días pues van a ser merecedoras, claro que sí, van a ser galardonadas y estoy a gusto. Quiero decir que estoy, si me no puedo... Gracias. Y dos últimas cosas. Una, que estáis todos invitados en el casino a tomar algo y tal. Y quiero que hable la capitana del equipo, porque creo que es la importante y ella sabía que tenía que hablar, lo que no sabía era el momento. Pues nada, quería agradecer a las jugadoras, ya que antes de empezar el Campeonato de España y que pues, muchas gracias, que nos estáis ayudando como persona a crecer y como jugadoras. Y el año pasado ya la mayoría de nosotras participamos en el Campeonato Juvenil y nos llevamos un buen recuerdo, estamos muy bien en los partidos, disfrutando y demás. Y pues, Pues nada, muchas gracias a todos y pasamos al casino a tomar un aperitivo. Muchas gracias a todos por asistir.
Bueno, Llanes al poder con el tema del deporte. Segundo año consecutivo que se hace un gran evento y creo que es importante para todas las partes, ¿no? Efectivamente, sí, la verdad que desde el ayuntamiento contentos no podemos estar. O sea, es un evento, a lo que decía, a nivel ya no solamente deportivo, sino turístico, es muy bueno. Claro, hablamos siempre de las implicaciones que supone un evento de este estilo, la cantidad de gente que mueve, o sea, va un poco más allá de lo que es un evento deportivo, ¿no? Un evento así tampoco se ve todos los días, porque ya estos días ya no vienen solas, vienen con sus familias, sus padres, sus abuelos, un montón de gente, y luego que es un deporte que gusta, que para moverlo, como verlo, disfrutarlo todo, y las tierras de disfrutar, mejor cosa que esa no es imposible, vamos. Y más en un evento de este estilo que arrastra a tanta gente de tantas poblaciones diferentes de España, ¿no? O sea, es un devenir para la zona terrible. Es que es ni agosto, porque al final te viene lo que dices, de todas muchísimos sitios, como nombraba Luis Ángel, no nombro para no quedarme sin ninguna, pero que, vamos, eso, de dar a conocer, que lo que decía, no es que nos haga falta dar a conocer, porque ya se conoce, pero sí que nos viene muy bien que viene y al final eso de estancias. A mí del turismo ya me preguntaban, ¿pero se va a hacer este año otra vez el evento? Pues sí, y para quedar. Sobre todo después del éxito del año pasado, que ya eran juveniles, a lo mejor pensábamos que arrastraba menos gente y sin embargo la cantidad de gente que hubo, el éxito que fue. Pues vamos, pues eso, para repetir, que no podía ser de otra manera, había que buscar el dinero de donde fuese, porque al final sí que es muy importante, que claro, es una labor que como ayuntamientos pequeños, pues necesitamos también, a nivel ya no solamente económico, sino de instalaciones, tenemos que hacer la ayuda de ser un equipo, al final todos sumamos. Manuela, con todo. Una labor que se echa de menos, que es la comunión entre los diferentes ayuntamientos, que hay veces que cada uno hace la guerra por su cuenta y cuando se pelea por cosas comunes se ve que lo necesario que es esa unión. Eso es. Yo quiero darle ese reflejo que es el cuarto del equipo de gobierno que ya no es de color, o mejor dicho, es de muchos colores. Entonces, da igual que el gobierno de la que están todos unidos, pues para y a ver quién sea, ¿no? Y esto no es de color, es el bien común, el razonamiento. Pues 120 y pico vídeos que van a quedar ahí para la historia, porque esto no va más allá del terminar el campeonato, va a estar ahí para que la siga viendo la gente, vea lo que tenemos aquí. Evidentemente es eso, que es un bien, es tan bueno para ellos que no se puede dejar ni de hacer este año, pero eso, para que se quede. Pero es para que se quede, que es muy bueno. Pues de la parte que nos toca, enhorabuena por la iniciativa, porque no es para nada. Muchísimas gracias, yo estoy feliz de ser la concejal de deportes. Gracias a vosotros. Vamos a ver si hablamos con Manuela. Bueno, Manuela, desde el Principado, estas cosas que tienen tanto calado, tanta extensión a nivel nacional y tanta proyección, tiene que verse como agua de mayo, ¿no? Claro. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Bueno, como comentaba antes en la intervención, ¿no? Creo que es un evento que tiene todos los ingredientes para salir bien, porque cuando invitas o cuando organizas un evento en el que participan todas las comunidades autónomas, tienes 32 equipos, ya se pasa un poco ya la parte del deporte, incluye la parte del turismo, la parte también de la educación, como vimos con este proyecto tan chulo que llevan a cabo. Entonces es un tipo de que está muy bien y que no hacemos más que apoyar. Desde el punto de vista de las féminas, siempre estamos intentando ampliar las féminas, vamos a ampliar las féminas. Yo creo que ya ha pasado la cosa. Yo creo que ya se ganan el derecho a estar ahí, a indicar su posición y a pelear por campeonatos como este o mayores. Claro, bueno, es verdad que además aquí se da una casuística particular y es que el voleibol tiene muchísimas más licencias de mujeres que de hombres. Es cierto que tenemos que seguir reivindicando, aunque sean otros aspectos, ¿no? Pero es verdad que al final hay una apuesta clara tanto en el deporte del voleibol como por el Principado, por muchas federaciones que evidentemente se ve que se gana todo en la pista, que ya lo hemos muchísimas veces, yo creo que tengo que se decide con nombre de mujer, entonces lo único que hacemos es apoyar algo que ya han conseguido ellas, ¿no? Entonces, bueno, seguir en este caso la línea de
de seguir deseándoles esos éxitos para que tengamos la oportunidad de seguir organizando. Bueno, ahora ya con los pies asentados ya en el puesto, después de ya unos añinos, un tiempo, lo que nos lleva a tanto deporte, tanta actividad, tanta es que cosas en todas las historias, es mejor, ¿quién mejor para interpretarlo? Mira, justo hoy por la mañana me comentaba la compañera del ayuntamiento que bueno, que me veía como en muchos sitios, ¿no? Y le decía medio en broma, en serio, no era consciente de la cantidad de deporte que hacemos en Asturias. Hay que tener en cuenta que son 58 federaciones, solo un juegos escolares de 35.000 niños y niñas participando con todo lo que implica. Tenemos deporte de motor, automovilismo, piragüismo, bolos, cualquier cosa que te pares a pensar, en Asturias la llevamos a cabo, ¿no? Entonces, es cierto que hacemos mucho deporte, que no somos conscientes, en mi caso, hasta que estoy en este puesto y digo, madre mía, la cantidad de actividades y de eventos que hay, y luego, por supuesto, en mi agenda, no descanso ni un solo día, algo que por ahora me apasiona, porque es verdad que disfruto muchísimo con el deporte, y bueno, algo para lo que estamos orgullosos también, ¿no? Que también estoy aquí. Se da también han añadido ayer de que, claro, Tejo no queda bien, es punto y aparte, ¿no? Y ahora todos los demás ayuntamientos están pegando patadas, promoviendo, haciendo un montón de cosas que, bueno, que están hasta compitiendo, ¿no? Contra las grandes. Claro, por suerte se ve que consejos o ayuntamientos más pequeños también tienen la capacidad de poder llevar a cabo eventos de este tipo, ¿no? Para muestra de voleibol que tendremos aquí en Llanes, en el que colaboran Llanes, Padres y Rival de Sella. También tenemos ejemplos claros con el tema del ciclismo, se celebran carreras ciclistas y carreras cicloturistas en ayuntamientos y consejos que son más pequeños, y que no quiere decir que ser más pequeño teniendo en cuenta la población o la superficie nos haga pequeños para no poder organizarlo, todo lo contrario. La verdad que bueno, es una maravilla que a lo largo de todo el proyecto podamos disfrutar de eventos como el mundo de musical, en el campo de Ido, aquí en Llanes con el tema de voleibol, camino polo, trailera, la verdad que es algo para valorar y para disfrutar. Y sobre todo, lo comentaba con la concejala, lo importante es que se den cuenta también de que juntos hacen más y de que juntándose tres ayuntamientos pueden promover cosas, competir con grandes sin ningún problema. Claro, porque al final es verdad que ciudades como Gijón o Oviedo Avilés pueden tener la infraestructura, tanto hotelera como de instalaciones, para albergar un campeonato, pues como este mismo, por ejemplo, pero es innegable que la colaboración entre tres ayuntamientos ha permitido el albergar aquí 32 equipos de diferentes comunidades autónomas. Entonces, es cierto que yo creo que es un objetivo y un camino que hay que seguir, que se pueda organizar en Unión, en otras zonas de Asturias, campeonatos o eventos de este tipo. Pues nada, vamos a celebrarlo. Tenemos 5 días de un buen vóley que además vienen aquí. Siempre es muy especial porque ya no es que los padres vengan, que es esta comunión que tienen en su club, la importancia que es para ellos. Bonito. Y por ello, animamos a que vengáis, o sea, atendáis a ver los partidos, porque son cosas muy especiales que tienen que ir con los papis. Efectivamente, animamos a todas las personas que por esa zona que se quieran acercar, no solo ya para conocer ya sea Riotras o Riva de Sella o Parres, sino también para disfrutar de deporte de base, que creo que también es muy importante para que pues podamos ver gente en la élite y trabajar en la base y disfrutar de los partidos. Así que animo a todas las personas a que se acerquen aquí el fin de semana que viene a disfrutar de las deportes. Pues Manuela, seguimos y vamos a disfrutar de ello. Gracias. Bueno, pues lo dicho, aquí queda y nada, la semana que viene nos veremos en estos muchos partidos que esperemos que nos sigáis. Hasta la semana que viene, chao. Bueno, espera. Es que pasaba por aquí. Pero Luis, con todo lo que trabajaste el año pasado, otra vez. Bueno, sí, al final, cuando haces lo que te gusta, ya sabes cómo funciona esto. Cuando haces las cosas que te gustan, pues hay que tirar para adelante y creo que puede estar bien. Funcionó muy bien, la gente quedó muy contenta y vamos a disfrutar. Fue muy exitoso en casi todos los sentidos, prácticamente no hubo ningún lunar siquiera el campeonato juvenil y este cadete pues no va a ser menos, ¿no?
Hombre, yo creo que no, en el tema organizativo tenemos ya experiencia, porque prácticamente repite todo el mundo que colaboró con nosotros. Lo único que cambiamos ahí es el pabellón de Riva de Deva por par, con de logística de Riva de Deva, pero bueno, creo que el resto además son un pabellón con personal allí que tiene experiencia en eventos, con lo cual no va a haber. Y lo que comentamos ya tanto con los concejales como con Manuela, la directora general de deportes, lo importante que hay que significarlo mucho, ¿no? De esta iniciativa de fusión de varios ayuntamientos en pro de poder organizar algo de esto que para cada uno de ellos sería imposible. La zona, a ver, está claro que en la zona rural tenemos que hacerlo así porque no hay instalaciones suficientes y yo creo que es una buena forma que el voleibol sea un inicio, pero que los deportes lo pueden hacer. Tenemos muchas instalaciones en diferentes pueblos, en diferentes concejas, podernos aprovecharlas. Y luego una cosa que es que no hay distancia, porque Parres, está a 35 40 kilómetros, pero sabes que son 20 minutos de desplazamiento, que en una ciudad se lo llevaría en un pabellón más, porque te vas a encontrar. Yo siempre les digo a todos ellos cuando presentamos la propuesta, les digo, de un pabellón con pues ahora en un semáforo. Entonces que no, tú calculas perfectamente el tiempo que tardas de un sitio. Pues nada, vamos a disfrutar de esta semana que nos queda de trabajo, pero luego para disfrutar de ver el reflejo ya en las canchas y celebrarlo ese domingo con la gran final aquí en el pabellón de Llanes. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por vuestra colaboración, como siempre. Gracias. Pues nada, lo dicho, nos vemos a partir del miércoles, mucho vóley y nada, aquí estaremos. Hasta otra.